Bueno, bienvenidos a la clase de repaso de PRG para el primer parcial. Aquí vamos a dar todo el temario desde cero. Si alguno tiene alguna duda más concreta, porque ya ha estado haciendo ejercicios, ha visto algo, que levante la mano y alguno de ellos acudirá a intentar resolvérselo. Y yo mientras voy a ir explicando, no tener un micro, si los de atrás no me escucháis, pegadme un grito y intento hablar más fuerte. Vale, lo primero, el primer tema es recursividad. A ver, con ese código, por ejemplo, 100 es igual a 5. En la primera llamada llamamos a Fibonacci de 4 y a Fibonacci de 3. Luego, en la segunda llamada llamaríamos a Fibonacci de 3, a Fibonacci de 2, y luego por esta parte pues haríamos lo mismo. El ejemplo del máximo común divisor, el caso base, es cuando, bueno, a ver, la entrada son dos números, A y B, el caso base es cuando B es igual a 0, que entonces devolvemos el valor que tengamos en A. Y en el caso general, que cuando B sea mayor que 0, porque esto es para números positivos, pues devolvemos la función con B y A módulo B. Entonces, a ver, el máximo común divisor de, por ejemplo, en este caso el máximo común divisor de 6 y 4, bueno, sabemos que es 2, pero siguiendo el algoritmo, lo que hacemos es primero comprobar que B no es igual a 0, entonces llamamos otra vez al método, esta vez poniendo B como A, y B sería A módulo B, que en este caso es 2. Entonces volvemos a hacer lo mismo, como B no es igual a 0, pues B será en la siguiente llamada al método, y el módulo de 4 sobre 2 es 0, y en la última llamada, como cuando B es 0, devolvemos A, que es 2. Vale, cuando tenemos que hacer un método recursivo con arrays, pues en el método tendremos que pasarle también el array y el rango en el que queremos trabajar. Puede ser o una posición de inicio o dos posiciones dos índices de inicio y final, o bueno, en general si queremos trabajar con el array entero, pues inicio y final. También puede ser que solo queramos operar en un rango concreto, entonces pues podemos mandar desde la posición 3 hasta la 5 que haga ciertas operaciones. Y normalmente en estos casos lo que se hace es actualizarlo después de las operaciones que queramos hacer. En la llamada recursiva pues se actualizan los índices de las posiciones que hemos mandado al principio, pues para moverlo y poder hacer el rango más pequeño hasta que sea de solo un elemento y lleguemos al caso base y devolver lo que nos interese en cada caso. En este ejemplo lo que hacemos es inicializar un array con números aleatorios. Entonces, inicio cuando llamamos al método desde el main o desde cualquier otro método, pero desde el main inicio sería 0 en un principio. Entonces, esa posición le asignaríamos el valor mat.random, que esto nos devuelve un double entre 0 y 1. Y luego llamaríamos otra vez a la función pasándole otra vez el mismo array y el inicio
inicio +1 para que se mueva y vaya a la siguiente posición. Y cuando inicio llegue al tamaño del array ya se para porque ya estamos fuera de los límites. La búsqueda binaria es un algoritmo de búsqueda muy típico que lo vais a usar un montón de veces. En el método se pasan un array ordenado en orden ascendente y dos punteros que será pues el inicio y el final, o izquierda, derecha, o como queráis. El caso base es cuando la izquierda es mayor o igual que la derecha, y el caso general es el otro. Y si llegamos a este caso significa que la búsqueda no ha tenido efecto, porque no hemos encontrado el elemento que estábamos buscando dentro del array. Entonces normalmente se devuelve -1 si lo que está devolviendo el método es el índice, por ejemplo, de dónde se encuentra el elemento que buscamos, pues devolvemos -1. Si es un booleano para saber solo si está contenido o no está contenido, podemos devolver false, por ejemplo. Y en el caso contrario, lo que se hace es llamar otra vez al mismo método, como aprovechando que está ordenado en orden ascendente, pues cogemos el valor de en medio y comparamos con el valor que estamos buscando. Si el valor si el valor de en medio es mayor que el que buscamos, pues solo nos vamos a centrar en la parte izquierda del array. Entonces, a ver, decidme un número. El 8 por ahí. El 8, vale. Empezamos haciendo esta llamada al método y entonces comprobamos primero. El medio va a ser 0 más, en este caso, 9. Partido por 2, 4. Entonces nos fijamos en el 4 y comparamos con el 8. Como el 4 es menor, pues a la siguiente llamada lo que tenemos que hacer es olvidarnos de esta parte del array y centrarnos solo en la otra mitad. Entonces, aquí llamaríamos otra vez al método. Esta sería la siguiente llamada al método recursivo. Entonces volveríamos a calcular la m, que en este caso sería 5 más 9 partido 2 es igual a 7. Entonces, cogemos el 7 y volvemos a hacer lo mismo. Comparamos con el 8, como vemos que es menor, pues partimos por aquí.
8 comparamos que es igual al valor que buscábamos. Entonces, en este caso, en este método, devolveríamos el valor de m, que es 8, que sería el índice de dónde está situado el elemento que estábamos buscando dentro de la red. Vale, en este otro ejemplo, para comprobar si un array está ordenado, pues le pasamos al método el array y dónde empieza, desde dónde queremos empezar a comprobar, generalmente desde el inicio, pero si solo quieres comprobar un tramo, pues también puedes mandarle solo 2 índices de lo que quieres buscar, pero un array entero, pues le mandas el 0 en el main y el array, y luego tienes que comprobar que cada elemento sea mayor que el anterior, y el caso base es cuando el índice que le has mandado para empezar llega al final del array, y si no has devuelto false en ningún momento es que está ordenado. Bueno, ¿queréis intentar hacer un ejercicio antes de empezar con los costes, con el tema 2? Os pongo un problema. Vale, a ver. El problema es un método recursivo que me devuelva la suma de los dígitos de un número dado como entrada. O sea, yo os doy un número n que quepa en un integer, por ejemplo, y el número es este. Y el método lo que me tiene que devolver ¿cuál es el caso base del problema? ¿Dónde paramos la recursión? Eso cuando lo sé. Vale, entonces. ¿Cómo se resuelve el caso general para sumar los dígitos de un número? ¿A todo el mundo le ha quedado claro la recursión? ¿Seguro? Vale, pues pasamos al siguiente tema, que es análisis de costes de algoritmos. A ver, en programación el coste es cuánto te consume un programa o un algoritmo en ejecutarse. Puede ser en tiempo, que es lo que vamos a ver, el coste temporal. También puede ser en memoria. Pues, básicamente es lo mismo de cuánto te puede costar un bocadillo de la bella en dinero. Pues. Entonces, aquí para calcular el coste temporal, lo que tenemos que contar es cuántas operaciones realiza nuestro código, porque no lo vamos a contar en segundos, tenemos que contar instrucciones o pasos de programa. Entonces, vale. Lo primero que tenemos que definir es el tamaño de la entrada del método, que es un valor del que depende si un algoritmo se va a ejecutar más veces o menos. Entonces, por ejemplo, en este método que acabamos de hacer, la talla sería el número de dígitos que tiene x, porque si tiene más o menos dígitos, de eso va a depender que se ejecute más veces o menos veces la función. Después, para contar los pasos de programa, normalmente lo que se hace es, en vez de ir contando las instrucciones, cada instrucción, si hay una asignación, una condición, una llamada recursiva y contar todo eso, lo que se suele hacer es una aproximación que elegimos la instrucción que más se repite de todo el código, y lo que hacemos es contar las veces que se repite solo esa instrucción. Porque al final para entradas muy grandes, si la talla es muy grande, todo lo
demás es más o menos despreciable, entre comillas. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, una asignación y una operación matemática. Lo contaríamos como una sola instrucción. Y un bucle, pues en un bucle en ese, por ejemplo, se ejecuta n veces. N no sabemos lo que es, podría ser el tamaño de la talla del problema, que la vamos a llamar n normalmente. Entonces el bucle se ejecuta n veces más 1, porque la condición cuando se evalúa false para salir del bucle también suma 1. Vale, luego están para los bucles anidados, pues lo que hacen es sumar pues n, si son 2 bucles será n cuadrado, si son 3 bucles anidados será n cubo, pues va creciendo exponencialmente. Hay unos costes más, los costes más típicos de los algoritmos son pues constante, que se diría que es 1, el lineal, que es n, o cuadrático n cuadrado, puede ser log n log n también. Esos son como los más típicos, pero aquí, a ver, tenemos que calcularlos. Porque sabiendo los más típicos se podría acertar, así probando uno, pero en el examen nos van a pedir que lo justifiquéis, así que... A ver, pasa... Vale, la complejidad temporal para expresarla se utiliza la notación asintótica, que básicamente se expresa en función de n, tienes que expresar una función. Esto es el tiempo del cálculo que tengáis que hacer. Después, si por ejemplo hay casos peores o casos mejores, se utiliza esto también. Esto para un caso general. Esto todo en función de n. Esto es más una definición un poco más formal, ¿no? Que tienes f de n es el coste de la función y g de n la estimación. Entonces el coste real, digamos, va a pertenecer al orden de O de gn si gn es mayor o igual que fn. Luego este es O, bueno, o big O, omega, ¿cómo se llama? Zeta. Bueno, la otra. Esta sí, esta sí GDN es menor y esta sí está entre... si son iguales prácticamente, del mismo orden. A ver si luego... Esta es la gráfica de los costes más típicos, que está pues el 1 log de n log n y n cuadrado. Luego ya lo que se pase de eso ya igual es demasiado para un programa en general. Vale, para analizar la complejidad de un programa, lo primero que hay que determinar es la talla del problema. Por ejemplo, pues en arrays lo más típico es que sea del tamaño del array, o en el caso de los números era el número de dígitos que tenía, pero hay que encontrar el número de ejecuciones del programa de qué parámetro depende. Eso es n. Luego, lo que hay que preguntarse también es si hay un caso mejor y un caso peor a la hora de ejecutar el programa, lo que significa que teniendo una n general, o sea, no se puede decir que el caso mejor sea cuando n es igual a 0. Teniendo una n cualquiera, si afecta en algo,
que la entrada sea de una manera o de otra a la hora del número de ejecuciones que hay que hacer. Por ejemplo, si queremos hacer una búsqueda lineal, ¿no? Vas recorriendo el array posición por posición, imaginamos que, bueno, da igual si está ordenado o no, recorres el array posición por posición para encontrar un elemento, ¿no? Aquí, para un array de tamaño arbitrario, n, que sería la entrada del problema, y la talla del problema, pues el mejor caso sería que el elemento que buscas esté en la primera posición, porque ahí solo haces una comprobación, devuelves que sí que está o que está en la primera posición y ya se ha acabado. Luego, para el peor caso, en este problema, el peor caso sería que el elemento que buscas no está dentro del array, porque tienes que pasar por todas las posiciones hasta que determinas que no lo has encontrado. Entonces tienes que ejecutar el programa n veces. Luego, por ejemplo, bueno, en ese ejemplo, por ejemplo, si quieres imprimir un array, ahí no... Si quieres imprimir los elementos de un array, ahí no tienes ni mejor caso ni peor caso, porque de cualquier manera vas a tener que pasar por todos los elementos para imprimirlos por pantalla. Ahí para cualquier tamaño que tenga el array, un valor arbitrario de n, vas a tener que hacer las iteraciones n veces para imprimir por pantalla. La talla del problema aquí, ¿cuál sería? Pues seguramente el tamaño del array. Entonces, aquí hay dos bucles anidados, que el primero recorre desde 1 hasta el final del array y el de dentro recorre desde desde 0 hasta i. Vale, entonces esto se podría expresar como la fórmula que hay aquí, que sería desde i igual a 1 realmente hasta n menos 1, el j igual a 0 hasta i menos 1. Y esto se sumaría pues una instrucción cada vez, que sería pues la instrucción. Aquí de instrucción crítica podemos coger la condición del while, por ejemplo. Bueno, sí, la condición del while. Podría ser también j++. Realmente no afectaría prácticamente al cálculo, sería sumar uno más, uno menos. Vale, esto luego se puede traducir en sumatorio desde i igual a 1 hasta n menos 1 de i. Sí. Vale, y esto... Bueno, esto es... Esto es una fórmula. Bueno, esto básicamente es esta fórmula. La podéis aprender de memoria, o sea, lo podéis calcular a mano con algún número pequeño si queréis para ver que es así. Pero yo me aprendí la fórmula y hago. En la siguiente diapositiva creo que está puesto eso. Sí, está la fórmula aquí. Están explicados. Los costes realmente cuando los entiendes se pueden ver más o menos a simple vista en un método que no sea demasiado largo. Se puede intuir el coste a simple vista. Si un código no tiene ningún bucle, se entiende que el coste es constante. Solo se va a ejecutar una vez las instrucciones que tenga y ya está. Luego, si tiene bucles, pues ya n veces por un bucle. Si están anidados, puede ser n cuadrado, lo que hemos dicho antes. Luego, la suma de instrucciones pues viene determinada por el rango que coja el bucle, porque no es lo mismo este bucle que va siempre
este bucle va siempre desde 1 hasta n, y luego este bucle, que es el que se va a repetir n veces, pues este va desde 0 a 0 en la primera, luego va de 0 a 1, luego va de 0 a 2 y el rango va variando. Bueno, esto si lo queréis desarrollar luego, el resultado sería n cuadrado porque solo se coge la n de grado mayor. Luego, por ejemplo, cuando ejecutamos un método, dentro del código de ese método podemos encontrarnos que llama a otro método diferente. Y ese otro método también tiene un coste. Entonces eso, al calcular el coste temporal de nuestra función, tenemos que tener en cuenta el coste de la función diferente que está llamando. A ver, en un examen, he visto que ha salido en algún examen y eso te dice en el coste de este método diferente que no tienes en el papel, pues tiene SN, por ejemplo. Y tienes que tenerlo en cuenta a la hora de calcular el coste de tu algoritmo. Esto es más para métodos iterativos. Para la recursión, normalmente se hace por sustitución. ¿Puedes volver a explicar por qué el primer sumatorio pasa a ser I? O sea, el sumatorio... Sí, o sea, vale, aquí por ejemplo, en la primera iteración, cuando I empieza con I igual a 1, entonces desde J hasta 0 sumaría, a ver, igual sería I menos 1, pero tampoco es tan importante. De 0 a 0, pues no sumas nada. Entonces sales de este bucle, pasas aquí otra vez, I igual a 2. J0 hasta 1 sumas 1. Luego ya terminas aquí, vuelves al bucle de fuera. Igual a 3. Desde J0 pues tienes que sumar 1 por J1, luego J2 y cuando llega al 3 se sale. Luego, entonces siempre el resultado que te va a dar este bucle va a ser I. O sea, porque como se ejecuta I veces, ¿no? O sea, ese bucle. Sí, este se ejecuta I veces. O sea, sumas 1 I veces. Sí. Vale. Sí. La I va variando y este se ejecuta desde 0 hasta I, claro. Y sumas 1 pues I veces, entonces multiplicar 1 por I. Vale. Gracias. Sí. Vale, en este ejemplo que es para comprobar, este es un método recursivo para comprobar si un array está ordenado. Lo que pasa es que bueno, lo hacemos un poco diferente porque compruebas desde el principio y a la vez desde el final, ¿vale? Entonces, primero definimos la talla del problema, que en este caso sería la longitud de A. Después, normalmente en recursión lo que hacemos es usar método de sustitución. Entonces T de n sería, en este caso, 1, porque cada vez que ejecutas el método antes de la llamada recursiva, ejecutas un paso y luego llamas recursivamente al método y como incrementamos inicio en 1 y decrementamos final en 1, lo que hacemos es que la talla del problema se reduce por 2. Entonces sería t de n menos 2. Entonces luego esto t de n menos 2 va a ser también 1 por la ejecución de los ifs y luego t de n menos 1.
luego esto continúa hasta que lleguemos a un momento que tengamos n menos k, que en este caso la condición base es que inicio y final sean iguales o que inicio haya sobrepasado a final. Entonces esto seguiríamos sumando 1, pero el caso base también es 1, porque el caso base sería cuando k es igual a n. Así. Cuando ya has reducido tanto, ya has juntado tanto los índices que k es igual a n, o incluso mayor, pero... Entonces... Bueno, esta es la explicación del ejemplo. Bueno. Vamos a poner el ejemplo de la búsqueda binaria recursiva, cómo se analizaría. Entonces, primero la n sería el tamaño del array, otra vez. Vale. Entonces, el caso base en la búsqueda binaria tenemos dos índices, ¿no? Entonces, ¿el caso base cuál es? Que será de coste 1. Pues será... Cuando los índices sean iguales o el de la izquierda haya pasado al de la derecha, se considera que n es 0 y esto será 1, porque ya es donde paramos la conversión. En el caso general, lo que hacemos es sumar 1, las condiciones que tengamos que ejecutar. Y luego, como lo que hacemos es, cuando buscamos el medio, si no es el elemento que buscamos, nos quedamos con una mitad o con la otra, la talla del problema la dividimos por 2. Entonces, en la siguiente llamada, lo que hacemos es sumamos 1 otra vez y luego hacemos dividimos n partido 2 otra vez, que sería n partido 4, pero lo podemos expresar como 2 elevado a 2. Entonces, lo hacemos otra vez. La siguiente llamada. Sumamos 1 y luego llamamos otra vez al método. Y hacemos n partido 2 elevado a 3. Luego seguimos pues las veces que haga falta según el tamaño de la entrada, hasta que llegamos a un punto que
tenemos aquí en el exponente del 2 tenemos un número que nos haga llegar al caso base que, bueno, 0 tendría que ser 1. Aunque el tamaño realmente sea 0, tendríamos, lo que hay que hacer es coger esto e igualarlo a 1. Y de ahí, desde ahí es donde sale el logaritmo. En general, los problemas que sean de ir dividiendo por 2 a cada iteración o a cada llamada recursiva suelen ser los de n. Que luego en la notación esta tendría, el mejor caso sería 1, porque puedes encontrar el elemento que buscas a la primera. Luego el peor caso se pone lo de n, no se pone la base. Aquí se sobreentiende que es log de n y ya está. Luego también el mejor caso sería, el mejor caso sería 1 y el peor caso sería n. Una cosa, porque al final se iguala a 1 la expresión de partido 2A. Tienes el caso base que vale 1. Entonces tienes que intentar que lo que haya dentro del caso base, que es esto, sea igual a esto. O sea, eso representa como la ejecución del método a lo largo de toda la recursión. Sí, o sea, esto lo puedes poner, en vez de poner esto, lo puedes sustituir aquí directamente, pero... Vale. O sea, La expresión de Tn es como la... Esta es la general, esta es la que tienes que desarrollar. Y esas son como las... Las que vas llamando. Vale. Pero si quieres tenerlo más por pasos, esto luego, el resultado lo puedes meter aquí. Vale. El resultado de esto lo pones aquí y lo puedes meter ahí otra también. Y la de abajo se... El polinomio. No, pero... claro. La de abajo sería como la llamada final. Sí, la última llamada es la que llega al caso base Vale. y tiene que el caso base en este caso es 1, en general es 1. Vale. Y entonces cuando resuelves esta ecuación para acá, te da log de n. Vale. Vamos a mirar algún ejercicio de examen, a ver si no nos echan de la clase. A un punto nos da tiempo. Bueno, hazlo. Que no se vea eso. Aquí tenéis un problema de examen. Es el examen del año pasado de PRG, el primer parcial. Esta es la convocatoria ordinaria. Si queréis intentar hacer el problema. Bueno, si no queréis intentar hacerlo, podéis ir, os podéis ir, porque... Que no me acuerdo de qué había que hacer. Ah, bueno. Te dan una rey, un número, y sí, una
quedado menos claro, recursión o coste temporal de los algoritmos? Pues pasa al otro ejercicio. Hay dos de coste temporal. Ese es iterativo y el otro es recursivo. ¿Qué? A ver, bajar. Ese es el recursivo. Ese es el resto de la Ese yo me inventé, puse que era n cubo y me fue el examen. No me apetecía así. No me apetecía tema selección. Creo que daba el cuadrado. Vale. Pues este es el problema de coste temporal de un método recursivo. Intentad leerlo y ver si sabíais hacerlo al menos. A ver, lo de se pide da igual. ¿Puedo borrar esto? Esto lo puedo borrar también. Lo que habías dicho del el log n no tenía base, o sea, ¿qué base se supone que es? O sea, ¿se supone que es base 10 o sin base? En matemáticas en general se supone que es base 10, luego en los exámenes de llamas ponen que es logaritmo neperiano, aquí normalmente es base 2. Base 2. En programación en general sí. Vale, gracias. Aunque al final es una aproximación, tampoco importa tanto la base. Vale. Vale, ¿alguien tiene alguna idea de cómo empezar esto? ¿Alguien lo ha terminado de leer? Tengo pegatinas. damos una pegatina si lo resuelves, lo intentas. Tengo pegatinas de competir programming para el ordenador. Del equipo, Vale. A ver, lo primero que piden en estos problemas en los exámenes nos dan 0,75 puntos por hacer solo el método. Quiero decir, por escribir una línea.
¿Alguien sabe qué tengo que poner en esta línea? Me lo dictáis y yo lo escribo. No, el método ese no. Ah, no, el método es para los recursivos. Lo primero que piden es la talla del problema. A ver, lo primero es la talla del problema, luego... A ver, baja las cosas. La talla de skateboard. Luego hacer el desarrollo y luego la con las denominaciones. Ya, pero se queda muy... ¿Alguien sabe cuál es la N del problema? Vale. Las instancias del problema. Este problema tiene algún caso en el que la ejecución vaya a ser más corta o más larga según los elementos del array, como estén situados. ¿Lo hago más grande, chicos? A ver, porque el método lo que le tienes que dar de entrada es un array y post es un número entre 0 y la longitud del array. Y lo que vas a operar es a partir de post. O sea, cuando llamas al método en main, si quieres operar sobre todo el array vas a poner que post es 0 y entonces la n será la longitud del array. Pero si quieres operar solo en un trozo, pues le puedes poner que post es 4 y solo operar desde la posición 4 hasta el final. Vale, a ver. ¿Tenemos mejor caso y peor caso o no? ¿O solo hay un caso posible? Sí, vale. ¿Cuál es el mejor caso? Aquí. El final. ¿Qué? El final. Cuando post es igual a punto net. No, o sea, el mejor caso no puede depender de post. Tiene que depender del array y tampoco de su tamaño, tiene que depender de los elementos. O sea, porque imagínate, si post es igual a la longitud del array, lo que estamos haciendo es cambiar n, y eso para determinar el mejor y el peor caso no podemos tocar n. No podemos considerar que el peor caso es cuando post es 0 y el mejor es cuando post es igual a punto net. Tiene que ser para una n arbitraria que no sabemos
cuál es el mejor caso y cuál es el peor caso. En este problema, si nos fijamos en el primer if, cuando a de pos es igual a 0, lo que devolvemos es 1 más la llamada recursiva. Y en los otros dos casos, lo que tenemos que hacer es primero cambiar la posición del array por lo que devuelvan los métodos searchMin o searchMax según el caso, y en el enunciado nos dicen que estos métodos tienen coste n. Entonces, el mejor caso sería si todas las posiciones del array fueran 0, porque entonces solo llamaríamos a nuestro método recursivamente, y si ninguna posición del array es 0, lo que estamos haciendo es llamar a otro método diferente que tiene coste n y a nuestro método recursivamente, que también tendrá un cierto coste. Entonces, el best case es, bueno, no lo voy a escribir. Si todos los elementos son 0 y si ninguno es 0. ¿Cómo calculamos? Vale, el coste temporal del mejor caso, pues va a ser 1 más. Lo único que tenemos que hacer es llamar al método de forma recursiva, y lo que hacemos es sumarle 1 a pos. Entonces, lo que hacemos es disminuir el tamaño de la entrada por 1. Entonces, sería así. Vale, este es para el mejor caso, y es igual que el que hemos hecho antes, pero en vez de restarle 2 le restamos 1 cada vez, porque lo único que hacemos es sumarle 1 a pos. Para el peor caso, lo que hacemos es sumar el coste de los métodos que estamos usando, searchMin o searchMax, que es n, y luego tenemos que hacer la llamada recursiva, que la llamada recursiva es igual en los dos casos. Lo único que hacemos es sumarle 1 a pos.
recursión y llegamos al caso base, básicamente lo que hemos hecho ha sido sumar desde el coste de los métodos que estamos llamando, que va de 1 a n-1, así hasta 0, que sería cuando llegamos al caso base es de n-k, entonces esto sería 0 para la recursión cuando hemos llegado al final del array. Hemos sumado de n a 0, entonces el coste sería esto, esto en la notación asintótica luego se pone que es n cuadrado. Luego sí, para hacer el último apartado, que es expresar todos los cálculos, la sustitución que hemos hecho, tenemos que expresarlo en la notación asintótica. Entonces el mejor caso se dice que pertenece a omega de n La última parte, no entiendo cómo será lo de n por n-1 partido 2. Vale. ¿Es por la fórmula de antes o...? Sí, o sea, cuando llegas a t de n-k, que es, si esto es el caso base, cuando has llegado al caso base, lo que has hecho por el camino ha sido sumar el coste de los otros métodos, que será n, luego n-1, luego n-2, n-3, hasta que llegue a n-k, que será 0 aquí. Entonces, si estás sumando todos los números desde 0 hasta n, es esto. Sí, vale. A ver, también se me ha olvidado, lo primero que piden también es os piden indicar la instrucción crítica, o la instrucción que más se repite del programa. En general, en los programas recursivos suele ser la primera condición, la del caso base, porque esa es la que vas a estar comprobando cada vez que llames al método hasta que llegues al caso base y pares. En los programas iterativos normalmente es la condición del bucle que está más hacia adentro, digamos. Si tienes dos bucles anidados, normalmente es del bucle que está dentro su condición. Si tienes solo un bucle, pues es de ese bucle la condición. Si cogéis otra instrucción que sea, por ejemplo, pues una que se ejecuta dentro del bucle, pues tampoco pasa nada. Realmente el resultado debería ser el mismo y según el profesor no creo que os digan nada. No sé si alguien quiere decir algo. Y es que sigo sin entender lo de la fórmula esta final. Vale. Pongo un ejemplo concreto mejor. A ver,
Esto lo puedo quitar. Así dejo lo otro. Vale, vamos a imaginar que desde el main tú llamas este método y le pasas como parámetros a, que va a ser aquel array que hay ahí dibujado, y pos igual a 0. Entonces, en la primera iteración lo que haces, pos es igual a .length, no. Entonces, a de 0 es 0, no. Entonces, vas a de 0 es mayor que 0, que es la última condición. Entonces llamas a search max, que arriba te dicen que el coste es de n. Entonces tienes esto. Y luego llamas a el método recursivamente y incrementas pos en 1. Entonces, ahora estamos aquí, en el 1. Hacemos lo mismo. Estamos en el mismo caso que, bueno, a ver, el método haría algo, search max lo que haría sería cambiar de este elemento por 4. Vale, luego pasamos aquí. Estamos en el mismo caso, entonces tenemos que sumar el coste del método search max, que en este caso sería n-1. Porque como la llamada recursiva ha reducido n por 1, entonces el coste de este método es el mismo que la talla del problema. Entonces le sumas n-1. Entonces, luego ejecutas search max y este te lo va a dejar igual. Luego llamas otra vez al método recursivo y pasas aquí. 1 es mayor que 0, sí. Entonces llamas otra vez al método, que esta vez va a sumar n-2. Y este 1 lo va a cambiar por 2. Luego pasas al 2 y es otra vez lo mismo. Luego otra vez se llama el método recursivo. -5, este es menor que 0, entonces llama al método searchMin, pero que tiene el mismo coste que searchMax, entonces es lo mismo. Sumamos otra vez el tamaño que tengamos del problema en esta llamada. Y este seguramente lo dejo igual. Y luego llegamos al -1, al último elemento, y llamamos otra vez al método searchMin. Entonces sumamos n-5. Y se llama otra vez al método recursivo. En el método recursivo aquí ya pos se sale del array y la primera condición, en el caso base, pues devuelve 0 y se acabó. Entonces, aquí lo que has hecho es ir sumando n desde n hasta que llegas a 0, porque en este caso la longitud del array será 6. Entonces, si haces
n, si estás sumando i, sale esta fórmula. Este. Sí, porque es menos. Porque solo estás, o sea, cuando tú llamas al método desde el main, post puede ser cualquier valor. Y si es un valor que queda, imagínate que tú llamas al main con post igual a 2, empieza de aquí. Cuando ejecutes todo este método, lo que vas a hacer va a ser trabajar solo desde aquí hasta el final. Entonces la talla es desde donde quieras empezar, que es post, hasta el final. Claro, sería así. Porque el peor caso pertenece a N y no a N cuadrado. Esto es porque me coló yo. No, en este caso, n cuadrado es cuando ningún valor de la array es cero. El mejor caso es cuando todos son cero. El peor caso es cuando ninguno es cero. Y el caso general es cuando hay algún cero y algunos que no. Pasaba con las posiciones de la array. Cuando lo has ido cambiando, ¿qué es lo que hace? A cada llamada recursiva, si empiezas con post en el 0, a cada llamada recursiva lo que hace es sumar. Suma post 1, suma 1, hasta que llega al 1. Cambiar los valores de ¿Te refieres a esto? creo que por que la raya Bueno, vale. Eso es por la ejecución, porque te dice que lo que hace este método es coger el elemento de esta posición y cambiarlo por el máximo que encuentre desde esa posición hasta el final, el número máximo. Entonces le pones el número máximo. Que aquí había un 2, creo, ¿no? Y el máximo de todos estos es un 4. Pues cambias ese 2 por un 4. Pero eso no importa, eso es la ejecución del método. O sea, si está bien justificado y le pones solo